Y para que veáis la transparencia de este vídeo, he ganado un total de 83.754 dólares simplemente con... ¿Piensas que la única forma de hacer dinero es comprando barato y vendiendo caro? ¿Sabes lo que están haciendo los traders millonarios de criptomonedas mientras no están en las pantallas? Pues deja que en este vídeo te explique 5 métodos alternativos para que puedas ganar dinero sin estar luchando con las gráficas para tomar la decisión correcta. Y lo mejor de todo es que aunque el mercado esté cayendo, no todo estará perdido, ya que podrás seguir ganando dinero. Y ya sé que alguno de los comentarios me dirá: Mark, te ha salido un amigo. Bueno, al final somos personas y nos salen granos, punto y final. Empecemos con el primer método, que es el del staking. El staking de criptomonedas es un método de participación en la red de una criptomoneda basada en pruebas de participación, que sería el Proof of Stake, el POS. Ahí es donde los usuarios bloquean sus criptomonedas para validar las transacciones y respaldar la red. Como compensación por bloquear los tokens, los usuarios suelen recibir unas recompensas en forma del mismo token de la blockchain, por lo que estarás generando unos ingresos pasivos. Pero no todas las blockchains son compatibles con el staking, ya que algunas utilizan el Proof of Work, como sería Bitcoin. También conocéis el caso de Ethereum, que pasó del Proof of Work al Proof of Stake. Pero también tenemos otras blockchain como la de Cardano o la de Polkadot que sí que siguen utilizando el staking. El staking aparte también ayuda a mantener la seguridad de la propia blockchain. Pero cabe destacar que existe un riesgo de pérdida, ya que si tú estás bloqueando una criptomoneda que te está dando pues una rentabilidad con el staking y ese valor de la criptomoneda empieza a caer, entonces lo que estarás consiguiendo no te saldrá rentable, ya que la pérdida será más que la recompensa que irás obteniendo. Y los requerimientos para poder participar en el staking depende de las plataformas. A menudo requiere de una cantidad mínima de tokens y también una cantidad mínima de tiempo. Y las ganancias del staking son totalmente variadas, ya que depende de la criptomoneda, también de la cantidad que bloquees, todo va a depender. Incluso algunas criptomonedas ofrecen algunas calculadoras de staking para que puedas ver tus posibles futuras ganancias. Y eso está muy bien para poder tener una predicción de lo que puedes generar en los próximos meses, teniendo en cuenta de que el precio pueda acabar fluctuando y que puedas perder dinero. Por lo que os diría que es un método para ganar ingresos pasivos, pero más enfocado al medio-largo plazo, ya que si intentas ganar dinero rápido no lo vas a conseguir, ya que las rentabilidades no es que sean muy elevadas, pero si las dejas con el paso del tiempo sí que pueden considerarse algo significativas. Por lo que, como siempre, será importante que hagas do your own research, haz tu propia investigación, ya que hay sus riesgos. Esto incluye cómo comprender el Proof of Work al completo, también entender los riesgos que conlleva este método y también las recompensas potenciales que uno puede llegar a obtener. Entonces os estaréis preguntando cuál es la mejor plataforma para poder hacer staking. Dejadme que os lo explique. El mejor lugar para hacer staking depende mucho de las necesidades individuales de cada inversor, tus preferencias de riesgo, tus objetivos de inversión. Así que es por este motivo que os he preparado las ventajas y desventajas de hacer staking en un DEX, en un CEX y también en un protocolo de staking. En un exchange descentralizado, las ventajas son las siguientes. Suelen ser completamente descentralizados, lo que significa que tienes completo control sobre tus tokens en todo momento. Y no necesitas confiar en un tercero para mantener tus activos seguros. Por otro lado, en cuanto a las desventajas, es que puedes tener interfaces de usuario más complicadas de entender y no proporcionan soporte al cliente, por lo que si tienes alguna duda, te vas a quedar ahí perdido y tendrás que buscarte la vida. Por otro lado, en un CEX, un exchange centralizado, también tenemos las siguientes ventajas. A menudo tiene interfaces de usuario más amigables, soporte al cliente, que es muy importante, y medidas de seguridad establecidas. Además, muchos exchanges centralizados ahora ofrecen servicios de staking para varias criptomonedas, como podemos ver en Binance, que es uno de los que he utilizado desde hace más tiempo. Y una de las desventajas claras de hacerlo en un exchange centralizado es que si ese exchange centralizado tiene algún tipo de ataque o hackeo o fallo de alguna manera, podrías perder todos tus activos y quedarte con las manos vacías. Y el número 3, que sería el protocolo de staking, las ventajas serían las siguientes. Suelen estar diseñados para maximizar
las recompensas de staking y pueden ofrecer rendimientos más altos que otras opciones, pero también proporcionan un control directo de tus activos y decisiones, por lo que en este punto gana clarísimamente esta opción. Y por otro lado, las desventajas pueden ser protocolos más complejos de usar y pueden requerir un nivel de conocimiento técnico más avanzado. Además, cada protocolo tiene sus propios riesgos inherentes que deben ser cuidadosamente investigados. Por lo que antes de invertir, intenta entender cuáles son los puntos positivos y negativos de cada opción, pero la clave al fin de cuentas siempre va a ser intentar diversificar lo máximo para no pillarte los dedos, ya que si lo haces todo en un DEX o un CEX o un protocolo de staking, cuidado, porque a la que pase algo en esas plataformas estás totalmente jodido. Vayamos a por el método número 2 de ingresos pasivos, que es el yield farming, o también conocido como los préstamos. El yield farming es una forma de generar ingresos pasivos prestando tus criptomonedas en protocolos DeFi. El funcionamiento es el siguiente: los usuarios o los inversores bloquean sus criptomonedas aportando liquidez en un smart contract, un contrato inteligente, y reciben recompensas en forma del token de gobernanza de la plataforma u otro formato de recompensa, pero la clave es que te den algo a cambio por aportar esa liquidez. En la actualidad existen muchísimas plataformas DeFi, pero entre ellas las más importantes son las de Uniswap, las de SushiSwap, las de Curve Finance y también las de Aave. Repasemos brevemente cada una de ellas para entender el funcionamiento. Uniswap es uno de los intercambios descentralizados más grandes y populares en la red de Ethereum, ya que los usuarios pueden proporcionar liquidez a las pools de Uniswap a cambio de tarifas de intercambio y tokens de gobernanza única. SushiSwap es un fork de Uniswap que también permite a los usuarios proporcionar liquidez a varios pools. Curve se especializa en el intercambio estable y de bajo costo de stablecoins. Los usuarios pueden proporcionar liquidez a varios pools en Curve para ganar tarifas de intercambio y tokens CRV. Y finalmente, Aave es un protocolo de préstamos DeFi que permite a los usuarios prestar y pedir prestadas varias criptomonedas. Los prestamistas ganan intereses sobre sus préstamos, mientras que los prestarios pagan intereses. Y espero que con estos 4 ejemplos de protocolos DeFi más o menos tengáis una idea más clara de lo que significa el yield farming. Incluso os invito a que investiguéis sus plataformas para que os sea más amigable a la hora de luego invertir en ellas. Pero no todo es un camino de rosas, sino que también hay unos riesgos que tendríamos que contemplar. Con este método podemos tener rendimientos muy atractivos, pero también puede ser muy arriesgado, ya que se incluye la volatilidad de los precios, riesgo de falta de liquidez y también, al igual que el staking, bloqueos o hackeos en los smart contracts. Por lo que esto podría significar la pérdida de todos los activos, y ha pasado en numerosas ocasiones y probablemente siga ocurriendo en un futuro. Por lo que la estrategia a la hora de utilizar estos protocolos DeFi es entender cuáles son aquellas plataformas más seguras que te puedan proporcionar un mejor rendimiento e ir pasando esos tokens de una plataforma a otra, ya que no te interesa tenerlo siempre bloqueado en la misma, ya que a lo mejor en otro protocolo DeFi te estén dando mejores rendimientos. Y esto es básicamente lo que hacen los pro players, los inversores que más saben: ir moviendo toda su liquidez para conseguir las mejores ofertas. Pero hay un concepto muy interesante y que os voy a explicar de forma resumida, que es el impermanent loss. Sucede cuando los precios de los tokens que has bloqueado cambian en relación uno con otro, lo que podría reducir el valor de tus activos. Y también destacar los gas fee, ya que dependiendo de qué plataforma, si has conseguido una rentabilidad con los tokens que has bloqueado, que has dejado prestados, a la hora que los vayas a retirar, dependiendo en qué blockchain o si está más o menos saturada, puede ser que esos fees sean tan elevados que básicamente las ganancias que hayas obtenido no puedan cubrir los fees de retirar el dinero, por lo que al final estarás perdiendo o simplemente estarás con el dinero bloqueado. Por lo que antes de invertir, haz una investigación previa y sobre todo fíate de esos protocolos que tengan más longevidad y que existan más usuarios activos o que al menos lo hayan utilizado, ya que eso te dará pues una cierta seguridad de que es un protocolo más fiable que otro. Sigamos con el método número 3, la minería, que de todos los métodos lamentablemente es el que menos experiencia tengo o el que menos he utilizado, por no decir que nunca lo he utilizado, pero sí que es cierto que tengo muchos amigos que han trabajado con esta forma de generar ingresos pasivos y les ha ido muy bien. La minería de criptomonedas es el proceso por el cual las transacciones de una criptomoneda se verifican y se añaden a la blockchain.
Cada vez que se mina un bloque, el minero que resuelve el problema matemático recibe una recompensa, que suele ser una cantidad específica de esa criptomoneda. Para poder identificar qué criptomonedas podemos minar y cuáles no, necesitamos que sean de Proof of Work, muestra de trabajo. Sí que es cierto que la tendencia cada vez está dictaminando a que existan menos monedas que utilicen este sistema de consenso, pero aún podemos beneficiarnos de las que sí que lo utilizan. Destacar que la minería de criptomonedas requiere de un hardware especializado como las unidades de procesamiento de gráficos, las típicas GPUs o los circuitos integrados de aplicación específica que son los ASIC. Yo realmente entiendo muy poco, así que simplemente os doy unas pinceladas y luego ya vosotros investigáis. También una opción muy destacable que son las pools de minería, ya que lo que consigues con ello es poder combinar tu potencia computacional y aumentar tus posibilidades de minar un bloque. Es decir, unir fuerzas con otros mineros para conseguir más recompensas. Pero no todo tiene que ser comprar un hardware, también existe una opción que incluso en Binance te la están ofreciendo, que es la minería en la nube, que es un método de minería de criptomonedas en la que se alquila la capacidad de minería de un proveedor de servicios en lugar de poseer tu propio hardware de minería. En resumidas cuentas, pagas los gastos de electricidad, la tasa de hash y luego ya a ganar recompensas. Pero como todo tiene sus riesgos y beneficios, lo que tienes que tener en cuenta sobre todo es la fluctuación del precio de la criptomoneda que estás minando, el precio de la electricidad, ya que si no lo tienes en cuenta podría darte la falsa sensación de que estás ganando dinero, pero cuando te pones a contar lo que estás gastando, lo que te has dejado en la inversión del hardware, pues acabarías perdiendo dinero. Así que es un método interesante de hacer ingresos pasivos, pero requiere de cierta preparación. Vayamos al método de ingresos pasivos número 4. Que es la afiliación. Es posible que os estéis quedando algo desubicados con este punto, pero hacedme caso que es una de las fuentes de ingresos que yo he tenido con más éxito hasta el momento. Del resto de métodos que os he compartido no tengo capturas de pantalla, pero sí que en este caso tengo una captura muy fácil de conseguir, que es el enlace de afiliados de Binance. Como ya sabéis, yo me dedico a la inversión, a la creación de contenido y también a emprender mis propios proyectos como Trading Lab y también Taitico. Pero con los vídeos de YouTube es muy fácil generar ingresos pasivos, ya que simplemente dejando un enlace abajo en la descripción, todas las personas que se vayan a registrar mediante tu link, tú te vas a llevar una comisión de todas las transacciones que un usuario va a hacer en esa plataforma. Y como ya sabéis que intento ser lo más transparente posible con los vídeos, ahora mismo en pantalla estáis viendo el total que he generado, que son esos $83.754. Por realmente poner un link en los vídeos es una maldita locura, porque al final es un método de ingresos pasivos híbrido, porque yo solamente estoy haciendo los vídeos, dejo un enlace en todos los vídeos y con ello gano ingresos pasivos. Y si me preguntáis algunos tips para realmente conseguir muchos afiliados, es que hagáis guías de cómo crear cuentas en diferentes exchanges. No lo hagáis en Binance porque está muy saturado, pero si conocéis una nueva plataforma que realmente tiene potencial, hacéis un vídeo de cómo crear una cuenta o cómo comprar esta criptomoneda en este exchange. De esta forma lo que vais a conseguir es que muchas personas vean el vídeo, entren en vuestro enlace y a partir de entonces sea un afiliado de por vida. Obviamente en un mercado bajista las comisiones bajan bastante, pero sí que es cierto que en un bull market las cantidades que podéis hacer al día son entre 300, 400, incluso 500 euros, que es lo máximo que yo he llegado a ganar en un solo día con mis afiliados. Y no solamente estoy con Binance, sino que también tengo Bybit, también tengo OKX, también tengo Fimex, también tengo Coinbase, es decir, tengo una gran cantidad de exchange que me están dando afiliados por todo el contenido que yo he hecho en YouTube a lo largo de los últimos años. Y método número 5 de ingresos pasivos. Hablaremos de los airdrops que han tenido bastante protagonismo a lo largo de las últimas semanas, como por ejemplo el airdrop de Arbitrum, donde las personas simplemente por hacer unas actividades llegaron a ganar entre 1.000, 5.000, incluso hay gente que ganó $10.000 simplemente haciendo tareas, por lo que al final sí que merece la pena ese tipo de airdrops. Los de criptomonedas
que realmente tienen potencial, no cualquier tontería que salga por internet. Y para aquellos que no sepáis qué es un airdrop, es una forma de distribución gratuita de tokens de criptomonedas a las carteras de algunos usuarios de la blockchain. Para tú poder participar en los airdrops, normalmente tienes que hacer ciertas actividades que involucran acciones dentro del ecosistema, ya sea dar retweet en un post de Twitter del proyecto, entrar en Discord, compartir tu link de afiliado, seguir las cuentas oficiales. Y cuando tú haces todas esas actividades, te recompensan con unos tokens que luego los puedes vender. Pero tienes que tener mucho cuidado, ya que últimamente hay muchos airdrops que son scam, que tú conectas tu billetera y te acaban robando todo tu dinero. Y os estaréis preguntando por qué el proyecto regala dinero. Bueno, porque al final esto es una herramienta de marketing muy potente, ya que yo prefiero darte a ti 5 euros y que me consigas diferentes usuarios que estén interesados en mi plataforma o en mi proyecto gaming, DeFi o de metaverso, y a cambio yo también lo que estoy consiguiendo es descentralizar más el token, ya que en vez de tenerlo solamente en algunas wallets de los fundadores o de los inversores de las primeras rondas de financiación, lo que estoy consiguiendo es que también lo tengan muchas personas en cantidades pequeñas, por lo que descentralizar el token es uno de los puntos más importantes en los proyectos cripto y que se ven con mejor ojo. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os hayan gustado estos 5 métodos para generar ingresos pasivos. Obviamente no son métodos que haces un clic y te olvidas, sino que realmente tienes que estar algo presente, pero ya no es lo mismo que estar invirtiendo y analizar los gráficos diariamente, que eso puede consumir muchísimo más tiempo. Antes de acabar, os quiero recordar que me podéis seguir en mi Instagram. Tendréis también mi enlace de Telegram aquí abajo en la descripción, donde os comento cosas más personales de mi inversión y de mi día a día. Y también os recuerdo de que si queréis aprender todo lo que yo he aprendido sobre inversión y trading profesional, tenéis un enlace aquí abajo para poder agendar una llamada con mi equipo y empezar a dedicarte profesionalmente de una vez por todas a las inversiones y dejar tu rutina actual. Esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.